de las doctrinas fundamentales como una clase de teología sistemática. No quiero hablarles de las doctrinas fundamentales de una manera como que si fuera en sí una clase, sino que lo que quiero este día, y para mí es hermoso poderlo hacer de alguna manera, es poderles presentar las doctrinas fundamentales como la Biblia nos las enseña a nosotros. ¿Y cómo? A través de una narrativa. Porque la manera en que Dios nos cuenta a nosotros las doctrinas es a través de una gran historia. Y este día, por tanto, quiero compartir con ustedes, número 1, el Evangelio, número 2, las doctrinas fundamentales que componen el Evangelio, y número 3, a través de una gran narrativa. ¿Y cómo comienza entonces esta gran narrativa? Bueno, como comienza en la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. En el principio, cuando vemos este versículo, hay dos cosas que resaltan. El primero es que en el principio Dios creó. Y es que la Biblia comienza afirmando que Dios existe. Dios es único y verdadero. Él es eterno y autoexistente. Es autoexistente desde la eternidad en tres personas divinas, cada una de ellas. Tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales entre ellos, un solo Dios, quienes se conocen, se aman, comunican y glorifican entre sí. Precisamente Dios creador, Él sostiene precisamente todo lo creado y nada lo sostiene a Él. Dios puede contener todo, pero nada lo contiene a Él. ¿Qué hizo este Dios poderoso? Pues creó los cielos y la tierra. La palabra crear significa Él trajo a existencia lo que se llama creación ex nihilo. Es decir, que Él trajo a existencia todo de la nada. La Biblia nos dice que en 6 días literales Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto nosotros conocemos. Y el séptimo día Él lo descansó. Por ejemplo, Éxodo 20, versículo 11 dice que la Biblia, que Dios creó toda la creación en 6 días literales. La Biblia lo confirma. Así lo creyeron los judíos, así lo creyó Jesús y así lo creyeron los apóstoles. 6 días literales. Dios creó lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Juan capítulo 1, versículo 3, por eso Él dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y es que la creación no solamente incluye los cielos, la tierra, no solamente incluye lo material, no solamente incluye los animales, no solamente incluye las plantas, sino que incluye al hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó, no un tercer sexo. Hombre y mujer los creó a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que Dios nos creó reflejando en nosotros ciertos aspectos del carácter de Él, precisamente para que adorándole nosotros le sirviéramos como sus representantes en la tierra y para que a través de nuestros hijos, aquellos portadores de la imagen de Dios, la tierra se llenara del conocimiento de la gloria de Él. Dios triuno es el sustentador, por tanto, de todas las cosas. Dios triuno es quien define la realidad, la identidad de todas las cosas. Así lo afirma Colosenses 1:17 también. Los cuales Él no creó las cosas porque Dios se sentía solo. Él no creó al ser humano porque Él se sentía solo. Él no creó al ser humano porque necesitara ayuda a través del ser humano. Dios creó todas las cosas porque Él rebosa tanto en perfección, en santidad, en justicia y en amor, que Él quiso crear todas las cosas para su propia gloria. Por eso es que al terminar todas las cosas, su juicio sobre su propia creación fue lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que Él había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que el hombre puesto en el Edén, él pecó. Adán recibió un mandato, pero cuando él fue tentado por Satanás, este pecó. Él se rebeló contra Dios y él quiso ser como Dios. El pecado por esto entró al mundo y como consecuencia la creación vino y cayó y fue sujeta a vanidad. Terremotos, sequías, maremotos, espinas, cardos en el suelo comenzaron a surgir a causa del pecado de Adán a partir de ese momento en toda la tierra.
Pero no solamente la tierra fue sujeta a vanidad, sino que también la humanidad entera cayó con él. Todo ser humano, por tanto, ahora es pecador por naturaleza y elección propia. Y significa esto entonces, en primer lugar, que nosotros heredamos la culpa de pecado. La culpa de pecado es decir que nosotros somos culpables del pecado, de aquel pecado también cometido por Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12 lo dice de esta manera: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Sabe cómo nosotros evidenciamos que somos culpables de pecado, aunque una persona diga yo no creo eso? Por la muerte. Todos los que estamos aquí vamos a enfrentar la muerte. ¿Y por qué vamos a enfrentar la muerte? Porque eso demuestra que somos culpables. Precisamente nosotros fuimos declarados culpables, pecadores, transgresores de Dios, enemigos de Dios. Todo fue por la caída de Adán. A nosotros se nos fue heredada la culpa de Adán. Y por eso todos de que nacemos muertos espiritualmente. Y este es el segundo aspecto de la caída del ser humano, que nosotros no solamente heredamos la culpa, sino que también heredamos la corrupción, es decir, una naturaleza de pecado. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Romanos 3:9 dice: porque ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que están todos bajo pecado. Este versículo yo lo menciono muchas veces, y este es el tercer día en que lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza nosotros los hombres pensamos que no somos tan malos, y siempre está en nosotros aquella esperanza en nuestras propias obras. Pensamos que somos mejor que aquel que está sentado al lado. Es cierto que muchas veces decimos somos pecadores, pero al final de cuentas nosotros mismos sentimos o pensamos que pecamos menos que el que está a la par nuestra, cuando realmente somos el peor de todos los pecadores, cada uno de nosotros. Pero sin embargo Dios dice aquí: porque ya hemos acusado, dice Dios, tanto a judíos como a griegos, es decir, a toda la humanidad, judíos y gentiles. ¿Y de qué se nos acusa? De que todos están bajo pecado. La pregunta es: ¿cuáles pecados? ¿Cuáles pecados Dios nos acusa? Y Dios entonces viene y formalmente Él nos acusa, nos da 14 acusaciones formales en los siguientes versículos, después de Romanos capítulo 3, versículo 9. Del 10 al 18, las 14 acusaciones de Dios contra toda la humanidad, lo crea usted, lo acepte usted o no, son las siguientes: no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3 del 10 al 18. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Escritura: sepulcro abierto es su garganta, con su boca está llena de maldición, con su boca engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nosotros no somos pecadores porque nosotros pecamos, sino que nosotros pecamos porque nacemos siendo pecadores. Por eso es que Jesús dijo que nosotros, no es lo que entra lo que contamina nuestro cuerpo, sino que lo que sale de nuestro corazón contamina todo nuestro ser. Nosotros pecamos cada día porque nacemos siendo pecadores, porque también no solamente heredamos la culpa, sino que heredamos una naturaleza pecaminosa. Pero la pregunta es: ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Dios con este pecado de Adán? ¿Qué hizo Dios ante el pecado de Adán y de Eva? Nosotros podemos observar en la Escritura que la historia continúa diciéndonos que Dios maldijo a la serpiente, luego maldijo a Eva, emitió un juicio sobre Eva y luego emitió un juicio sobre Adán. Pero en medio de esa maldición sobre la serpiente, Dios hizo algo increíble, impensable para cualquier persona. Él les predicó el evangelio en forma de promesa para salvación de ellos. Y es donde leemos nosotros lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio en Génesis capítulo 3 versículo 15.
Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando nosotros leemos este versículo, nosotros vemos que Dios le prometió a Adán y a Eva que estaban escuchando este evangelio. Dios le prometió a Adán y a Eva levantar de la mujer una simiente, un varón, que él terminaría aplastando la cabeza de Satanás y que por lo tanto él vendría a ser el salvador y el redentor de todos ellos. Adán y Eva se salvaron precisamente por medio de la fe en esta promesa. Y tenemos la evidencia en el mismo capítulo 3 de que ambos se salvaron al creer este evangelio. Porque cuando Adán, por ejemplo, él oyó este protoevangelio, automáticamente él vio a la mujer. Y dice la escritura que él le cambió el nombre de varona a Eva. ¿Y por qué se la cambió el nombre? Porque Eva significa madre de todos los seres vivientes. Es decir, que Adán creyó la promesa de Dios, que del vientre de ella saldría un varón, simiente de mujer, que aplastaría la cabeza de Satanás. Adán se salvó con el evangelio que él creyó. Y luego vemos nosotros con Eva en el capítulo 4 versículo 1, que ella creyó también en esto, porque cuando nace Caín ella pensó que este era el varón prometido. Obviamente sabemos que no fue Caín, pero ella creyó. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ella ocupa la misma palabra que Dios le dijo. Y ella dice, doy gracias a Dios, dice, porque Dios me ha dado un varón. Y es la misma palabra con que Dios le promete aquí un varón. Nosotros sabemos que ellos creyeron en este evangelio. ¿Cuál evangelio? La simiente prometida, una simiente. Pero entonces a partir de ese momento, lo que nosotros vemos ya en toda la escritura a partir del capítulo 3 en adelante, en todo el Antiguo Testamento, es esta guerra jurídica, esta guerra jurídica legal en toda la historia bíblica, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, entre los hijos del diablo contra los hijos de Dios. Y por eso nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, vemos la historia de cómo Dios protegió su simiente prometida a Adán y a Eva por medio de entregarles a un hijo después de Abel, quien fue muerto, asesinado. Dios les dio precisamente a Set, y de Set pasó a Enós. Y luego al pasar los años, cuando los hijos de Satanás, cuando esto fue llamado la ciudad de Satanás, la ciudad de los hombres, se expandió por todo el mundo con su corrupción, Dios envió el diluvio. Y Dios protegió esta simiente prometida a Adán y Eva a través de Noé y su familia. Pero luego de eso nosotros vemos que en la torre de Babel, cuando Dios esparce a todas las personas en esta torre, Dios eligió soberanamente a Abraham, a quien reveló a Abraham, hace un pacto con Abraham y le promete que aquella simiente también prometida a Adán y a Eva, esta simiente pasaría por él. Solo que en él vemos un progreso de esta revelación, porque ya no solamente le dice que él tendrá una simiente, sino que le dice y le agrega que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y luego le dice que también sería un rey. Y luego de eso nosotros vemos que a quien entonces Dios le revela, esta simiente comienza a ser protegida. Y entonces encontramos nosotros que Dios le da entonces a Abraham, a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Y cuando Jacob entonces estaba ya en Egipto antes de morir, cuando él da sus bendiciones sobre sus hijos, entonces él, hablando con su hijo Judá, le dice: y jamás el trono se apartará de tus manos. Y precisamente entonces la simiente sabemos que ahí iba a quedar protegida y vendría a través del linaje de Judá. Y vuelve a ser confirmado que este linaje sería un rey. Y por lo tanto vemos la historia continúa, que en Egipto pasaron por 400 años esclavizados en cautiverio precisamente todos estos hijos de Abraham. Pero después de 400 años de esclavitud, Dios levanta a Moisés y Dios les da entonces la libertad. Y el linaje fue protegido en estos 400 años a través de la tribu de Judá. Y luego pasaron en el desierto y fue protegido dentro de la tribu de Judá. Y luego cuando entran en la tierra prometida es protegida mediante la tribu de Judá. Pero entran en la tierra prometida y lamentablemente ellos volvieron a pecar. Por 400 años no hubo paz, sino que solamente había paz cuando se levantaba un juez a manera de libertador militar para provocar en ellos salvación y libertad de los opresores, pero solamente por un tiempo.
Y así por 400 años vemos nosotros un constante ciclo de juicio sobre ellos. Pero la simiente seguía siendo protegida a través del linaje en la tribu de Judá. Pero luego entonces vemos en la historia que Dios levanta a Booz y provoca que se case con Ruth. Y a través de Ruth y a través de Booz les nace a Obed. Obed tiene a Isaí. Y Isaí entonces tiene a un hijo llamado David. Y a este David Dios elige y unge como rey de Israel. Y es a través de este David en donde el linaje una vez más es protegido. Pero no, aquí vemos una progresión también de la revelación, porque no solamente ahora sabemos que su simiente iba a ser un rey, vemos que Dios prepara el trono, sino que Dios hace un pacto con David y le dice lo siguiente, que de su linaje, de su simiente, esa simiente especial, no solamente sería un rey, sino que su trono sería para siempre. En otras palabras, sería un rey eterno. Sabemos que no fue Salomón, porque él murió. Salomón no fue eterno. Y sucesivamente comenzamos a ver que entra la época de la monarquía, otros 400 años más de pecado, de invalidación del pacto, de idolatría. Y sin embargo Dios comenzó a proteger este linaje real para siempre dentro de la tribu de Judá. Incluso cuando se levanta Atalía, quien fue por un tiempo reina de Judá, quiso matar literalmente al linaje de David. Y una nodriza, Dios ocupa una nodriza para proteger al niño, al único descendiente que había del linaje. Y vemos ahí la misericordia de Dios de proteger aquella simiente prometida a Adán y a Eva desde un principio. Y Dios protege este linaje. Pero entonces nosotros comenzamos a ver que el juicio de Dios viene y son llevados por juicio al exilio con los babilonios. Pero Dios protegió una vez más el linaje a través de la tribu de Judá. En todo este tiempo bíblico encontramos que Dios levantó profetas como Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías, Ezequiel, Miqueas, Abdías, en donde todos ellos anunciaron que Dios levantaría a un Mesías Salvador. Es decir, que este linaje no solamente sería un rey, no solamente sería eterno, sino que sería un Mesías. Por eso vemos que después del exilio, cuando ellos regresan a Jerusalén y reconstruyen el templo, ellos llegan con alegría, reconstruyen el templo, los muros, la ciudad. Había un gran gozo, pero notaron algo, que la gloria no era la misma de antes. Vemos al pueblo de Dios en la tierra de Dios, con la ley de Dios, pero faltaba algo importante. No tenían rey. Seguían siendo esclavos de los sirios. No tenían rey. No tenían el representante de Dios. Y es en esa época en donde Dios específicamente, por otros 400 años, mientras el pueblo había regresado a Jerusalén, Dios guardó silencio. No hubieron señales, no hubieron profecías, no hubo nada. Dios guardó silencio hasta que en una noche, en la ciudad de David, nace un pequeño niño en un pesebre, de quien los ángeles esa noche cantaron diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de su elección. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor, y su nombre es Jesús. Jesús es aquella simiente prometida a Eva. Es el hijo de Abraham, es el hijo de David. Él es la raíz de David. Él es la simiente y el vástago de Isaí. Él es el deseado de las naciones. Jesús es el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Él es el hijo del hombre profetizado por Daniel. Él es el Mesías prometido precisamente por los profetas. Él es el rey anunciado en el pacto de Dios en David. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él es Dios Salvador. Hermanos y hermanas, Jesús es Dios. Y Jesús, por tanto, Él vino a restaurar. Él vino a restaurar todo lo que se había perdido. Él vino con un propósito. Y en eso es que Gálatas 4, versículo 4 al 5 dice: pero cuando vino en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Pero mira cómo comienza diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es que para Dios lograr este gran propósito, tuvo que realizar el más grande de todos los milagros, y es la encarnación. Dios encarnó en la persona de Jesús. Jesús no fue creado, sino que Él fue engendrado en una virgen. Mateo capítulo 1 versículo 20 nos dice de esta doctrina: no temas recibir a María tu mujer, le dice el ángel Gabriel a José en sueños, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús no fue creado, como lo dicen hoy los liberales. Jesús no fue creado, sino que Él fue engendrado. ¿Qué significa? Que Jesús vino plenamente hombre y plenamente Dios, y así será por siempre, y así Él vendrá por segunda vez. Y en esta milagrosa condición, entonces Jesús comenzó su obra. En primer lugar, Él vino a ser nuestro representante en la obediencia. Y es que Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, también por la obediencia de uno, hablando de Jesús, de uno solo, muchos serán constituidos justos. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que en lo que Adán fracasó, en lo que Adán desobedeció, Jesús obedeció por nosotros. Él fue perfecto, sin pecado. Y es que era necesario que el sacrificio expiatorio fuera precisamente un cordero sin mancha. Eso quedó evidenciado desde las leyes que Dios le entregó a Moisés. Estas eran una sombra del Cristo que habría de venir. Era necesario porque Dios ya había anunciado entonces en la ley que la ofrenda por el pecado tenía que ser sin defecto. Por eso Jesús tuvo que ser obediente en toda su vida. Él creció en sabiduría, en estatura, en virtud. Él creció en obediencia, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser obediente para calificar como un cordero sin mancha, sin pecado. Por eso es que en segundo lugar, en esa condición de cordero sin mancha, Él vino a ser nuestro sustituto. Y Hebreos 2 capítulo 16 versículo 17 dice: ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y es que dice la Escritura que la ley decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Jesús vino a ser nuestro sustituto. Por eso es que Él encarnó en la tierra, porque Él tiene que ser nuestro representante. Porque así como en Adán, nuestro representante, se nos fue a nosotros aplicada e imputada la culpa y heredamos la naturaleza, de igual manera en Cristo, nuestro representante para la nueva vida, en Él iban a ser depositados nuestros pecados en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Por eso es que en tercer lugar, Él estando como nuestro sustituto en la cruz del Calvario, estando allí, Él vino a ser nuestra propiciación. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos y hermanas, la justicia de Dios exigía que se pagara la pena porque nosotros merecíamos por nuestros pecados. La ley exigía, la justicia de Dios exigía que la pena por nuestros pecados fuera pagada. El pecador tenía que morir. Pero Dios en su amor, Él envió a su Hijo Jesucristo. En su amor y en su justicia, Él envió el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Él envió a su Hijo a la cruz para que fuera nuestra propiciación. Esto significa que en la cruz Jesús vino a hacer el sacrificio que tomó sobre sí toda la ira de Dios.
Esa ira que te correspondía a ti, a mí, pagar eternamente por nuestros pecados, Jesús la recibió sobre Él. Por eso se le llama que Él fue nuestro sacrificio propiciatorio. Porque la ira de Dios fue calmada en Él, recayó en Él, para que Dios fuera propicio ahora para nosotros. Porque la justicia fue suplida, fue satisfecha en la persona de Cristo Jesús en la cruz. Así como Dios imputó en nosotros el pecado de Adán, nuestro representante en Génesis, así Dios imputó nuestros pecados en Cristo, nuestro representante vicario en la cruz. Y es que, hermanos, en esa cruz, Jesús llevó el dolor por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice que Él fue tratado como pecador. Gálatas 3:13 nos dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. En esa cruz, Jesús experimentó el abandono del Padre. Él sufrió la ira de Dios. En su cuerpo Él expió, es decir, Él pagó la pena por nuestros pecados, para que por medio de su muerte, habiendo quedado saldada la deuda, nosotros fuésemos perdonados. Por eso es que cuando estaba Él en la cruz, antes de entregar su espíritu al Padre, Él dice: consumado es. Porque la palabra consumado significa cancelada está la deuda. Él sufrió por ti y por mí en la cruz. Y quiero que entiendas que el sufrimiento no solamente fue físico. Mucha gente piensa que es el sufrimiento físico lo que Él sufrió. No, lo que Él sufrió fue haber sido hecho maldición. Él se hizo pecado por nosotros. Él sufrió la ira de Dios. Lo que tú merecías sufrir, tu rechinar de dientes por toda la eternidad, tu crujir de dientes, lo que tú y yo merecíamos sufrir por toda la eternidad, Jesús la canceló en la cruz. Él sufrió por ti y por mí. Suma el sufrimiento individual de cada uno de nosotros y de cada uno de los cristianos en todas las épocas. Todo eso que nosotros merecíamos sufrir, Jesús lo sufrió por nosotros en la cruz. Por eso cuando quedó el último pecado tuyo perdonado, fue cuando Él dijo: cancelado es. Y Él entregó su espíritu a Dios. Pero no solamente eso, sino que la historia bíblica continúa. Con ese sacrificio expiatorio, entonces Jesús logró varias cosas por nosotros. En primer lugar, según Romanos 5 del 10 al 11, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Es decir, que nosotros éramos enemigos de Dios, mas ahora somos amigos. En segundo lugar, significa que nosotros fuimos redimidos. Es decir, que fuimos comprados con su sangre. Nosotros éramos hijos del diablo, mas ahora somos hijos de Dios. Pertenecíamos al reino de las tinieblas, mas ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. Y en tercer lugar significa que nuestros pecados fueron expiados. Es decir, que nuestros pecados fueron cubiertos, cancelados, pagados. Todo por medio de su sangre derramada. Pero la Biblia nos dice que después de que Él murió en la cruz, su cuerpo fue llevado a la tumba, pero que al tercer día, por medio del poder del Espíritu Santo, Él resucitó. Primera de Corintios 15, de 3 al 7 dice: porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después fue visto por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección por 40 días. Manda a los discípulos y a María y a sus discípulos, a todos sus discípulos, hombres y mujeres, a que vayan precisamente a Jerusalén. Y estando entonces a final de los 40 días, al 40 días de su resurrección, en Pentecostés, María, los discípulos, todos en Jerusalén, vieron que Él ascendió al cielo para ser exaltado.
tal como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que Dios lo levantó hasta lo sumo, dice la Escritura. Y por lo tanto, en ese momento, en el día de Pentecostés, a través de los ángeles se le fue anunciado a la iglesia que ahora Él está a la derecha del Padre, dice Hebreos 10, capítulo 12. Ahora que Él ascendió al cielo, encontramos que Él tiene completo señorío sobre todas las cosas, incluyendo la iglesia. Efesios 1, versículos 20 al 22. Él obtuvo victoria legal sobre Satanás y sobre los demonios. Colosenses 2:15. Hebreos 4 nos dice que Él es sumo sacerdote ahora de la iglesia. Primera Timoteo 2 nos dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahora entonces la iglesia lo esperamos para que venga por segunda vez como Él lo prometió. A partir de ahí, vemos entonces el trabajo, hermanos, del Espíritu Santo para conformar la iglesia de Jesucristo. Ahora vemos nosotros que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo hace por algo llamado regeneración o nuevo nacimiento. Esto es que en los elegidos de Dios, Dios imparte una nueva vida, para que cuando ellos oigan el Evangelio, ellos puedan creer en Jesús como el Cristo, como el Dios encarnado, como su Salvador, por medio de depositar su fe en Él. Y que a través del arrepentimiento y esta fe, este arrepentimiento de sus pecados y a través de la fe en Jesucristo, entonces reciban el perdón de sus pecados. Todo esto por gracia de Dios. En ese momento de nuestra conversión es cuando entonces toda la obra de Cristo en la cruz es aplicada a nosotros. Toda la obra redentora es aplicada a nosotros. En primer lugar, cuando nosotros nos convertimos, es que somos unidos a Cristo. Esto significa que somos unidos tanto en su muerte como también en su resurrección. Gálatas 2:20 dice, con Cristo hemos sido juntamente crucificados, es decir, que participamos de su muerte. Pero dice luego, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Participamos de su resurrección. Somos unidos a Cristo. En el momento que somos regenerados y creemos en Cristo y aceptamos el llamamiento por pura gracia a través de la fe en Jesucristo, somos unidos a Él. Pero en segundo lugar, una segunda obra redentora, somos adoptados como hijos de Dios. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ser hijo significa que ahora tú tienes seguridad presente y futura, precisamente por cuanto eres hijo de Dios. Ser hijo significa que todo va a obrar para bien de aquellos que aman al Señor. Ser hijo significa que tú estás siendo preservado como creyente hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Pero hay una tercera obra redentora el día de tu nuevo nacimiento que Dios aplicó a tu vida en tu conversión, y es que somos justificados. Significa que Dios nos declaró legalmente no culpables de pecado, pues la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y por tanto nosotros somos declarados justos y santos ante Dios. Pero en cuarto lugar se nos aplica la obra redentora a través de otra acción de Dios, y es que no solamente somos justificados, sino que también nosotros somos santificados. Y es que ahora, hermanos y hermanas, somos santos. Estamos apartados para Dios, pero por causa de que nuestros cuerpos aún todavía no han sido redimidos, Dios ocupa su palabra y al Espíritu Santo para moldearnos, corregirnos, dirigirnos, disciplinarnos, enseñarnos a irnos conformando a la imagen de Cristo cada día. Así que ahora, hermanos y hermanas, como Iglesia Universal de Cristo, todos los creyentes predicamos el Evangelio para salvación de los escogidos de Dios. Nosotros participamos de la edificación mutua de la iglesia local y por eso nos congregamos y celebramos en servicio de adoración a Dios todas las semanas, porque estamos llamados a edificarnos mutuamente. Pero mientras caminamos nosotros en esta vida, nuestra mirada no está en la tierra, sino que nuestra mirada está en el cielo, porque ciertamente todos nosotros estamos seguros que pronto gozaremos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y la consumación de todas las cosas.
Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos y hermanas, Jesús vendrá por segunda vez. Y Jesús vendrá por segunda vez para dos cosas principalmente. En primer lugar, para resucitarnos corporalmente y ejecutar sus juicios sobre la tierra, dando a cada uno lo que merece. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo malo, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los seres humanos van a resucitar, todos van a resucitar, aún el satánico, aún el ateo, todos van a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Los que somos creyentes para vida eterna, pero los que rechazaron el mensaje del evangelio va a ser para condenación eterna. Pero en segundo lugar, Jesús va a venir por segunda vez para lograr un segundo propósito, y es para llevarnos con Él eternamente. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas, en las cuales mora la justicia. Y es en esta promesa en que nosotros caminamos cada día, en la esperanza de que Jesús venga por segunda vez. Aleluya, Maranata. Hermanos, y es allí cuando Jesús venga por segunda vez, que entonces se va a cumplir a plenitud aquella promesa de Dios, cuando Él dijo, desde tiempos muy antiguos, estando nosotros con Él en estos cielos nuevos, en esta tierra nueva, se va a cumplir aquella promesa dada en tiempos antiguos por Dios, que dice: y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es allí en donde estaremos el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, precisamente bajo la bendición de Dios, bajo el gobierno de Dios, eternamente y para siempre. En esto es que nosotros creemos, en esto es que nosotros nos sostenemos, y estas son las doctrinas fundamentales que históricamente la iglesia ha sostenido, las cuales predicamos y defendemos aún con nuestra propia vida. Si tú ahora has escuchado estas doctrinas fundamentales, porque hemos hablado de la creación, hemos hablado de la doctrina de la caída y del pecado, llamado armateología, hemos hablado de Cristo, de la cristología, hemos hablado de la salvación, soteriología, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de la justificación, redención, expiación. Si ahora tú te has dado cuenta que el evangelio incluye todas estas doctrinas y que toda la Biblia es el evangelio, ¿qué tú vas a hacer? Solo quiero terminar advirtiéndote sobre aquello que Dios mismo nos advierte a todos nosotros, los que predicamos, pero no solamente a los que predicamos, sino a todo cristiano. Dios nos dice en 1 Timoteo 6, de 3 al 4, dice así la palabra de Dios: ahora que tú has entendido, que has escuchado las doctrinas fundamentales de la iglesia, dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Hermanos, ¿tú qué vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué vas a enseñar a tu esposa? ¿Qué vas a enseñar en tu iglesia, pastores que están acá? ¿Tú qué vas a enseñar en tu discipulado? ¿Qué vas a enseñar en tu trabajo? ¿Qué vas a predicar en las calles? Espero que lo que tú prediques no sea otra cosa más que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y estas doctrinas que son conforme a la piedad. Hermanos, en estas doctrinas la iglesia
nos sostenemos y cada uno de nosotros podemos decir: en esto me sostengo. Vamos a orar. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.